Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Comenzamos un nuevo episodio, un nuevo podcast aquí en Podium Podcast, ya en esta quinta temporada, adentrándonos en el mundo de la historia, de los misterios, la arqueología, el arte, en definitiva todo lo relacionado con el antiguo Egipto. En esta ocasión vamos a dedicar nuestro programa a un tema para mí apasionante y del que tengo que reconocer que sé bien poco, así que si cometo algún error, espero que seáis benevolentes conmigo. Intentaré no hacerlo, pero como digo, es una historia alucinante, el misterioso origen del antiguo Egipto, una civilización que sumerge sus inicios hace miles de años y que seguramente todavía el futuro, la arqueología, nos va a deparar grandes sorpresas para intentar reubicar muchos de esos momentos que todavía hoy forman un puzzle, en ocasiones deslavazado, y que no somos capaces de interpretar. Ya sabéis que contamos en el canal de YouTube Dentro de la Pirámide aportes que complementan un poco los audios. Ya hace varias semanas acabamos una lista de vídeos dedicados a la historia del antiguo Egipto. El primero de ellos precisamente estaba enfocado a un tema similar al que vamos a tratar ahora, el origen de la civilización faraónica. Os recomendamos, como siempre, que os suscribáis al canal a través de la aplicación de Podium Podcast. Cada uno de vosotros es un nuevo bloque en esta pirámide de conocimiento, de magia, de historia, de pasión, en definitiva, que nos acompaña, aunque hay otras plataformas, hay otras formas de hacerlo, si queréis, a través de Google Podcast, de iVoox, de cualquier plataforma en donde podáis encontrar nuestro querido programa Dentro de la Pirámide. Y no queda más que daros de nuevo las gracias y comenzar a navegar por las aguas del río Nilo para intentar alcanzar esos inicios de la historia de Egipto que seguro os van a sorprender, porque están repletos de misterios y de enigmas y de preguntas que todavía no tienen respuesta. Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, en Podium Podcast, con Nacho Ares. Cada vez que hablo del origen de la civilización egipcia, tengo grabado en la memoria el recuerdo de un libro infantil que yo leí pues con apenas 13-14 años, en donde se explicaba, ¿no?, la historia de la civilización de los faraones. Era una colección de libros de niños que se llamaba La máquina del tiempo, en donde un niño se colocaba un casco, colocaba una fecha e iba atrás en el pasado, ¿no? Algo parecido al cronovisor que Jesús Callejo y yo todas las semanas hacemos en nuestro programa hermano Ser Historia. Pues bien, en aquella ocasión, el comienzo de la historia de Egipto quedaba perfectamente narrado en una simple viñeta, en un dibujo en donde aparecían una serie de grupos de personas vestidos de una forma, pues podríamos decir que burda, ¿no? Estamos en la prehistoria, estábamos en el 5000, 6000 antes de Cristo, y un pie de foto, una explicación de esa viñeta a mí me abrió los ojos totalmente, ¿no? Señalaba que en un momento dado de ese neolítico, es decir, estamos más o menos hacia el 5000, grosso modo, antes de nuestra era, 5000 o 6000, empezaron a llegar grupos desde el norte de África al Nilo, porque
el norte de este continente había empezado a desertizarse. Y esta es la razón por la que grupos de población del norte de África acabaron en el Valle del Nilo, un lugar en donde primero en el desierto líbico y luego acercándose aún más al Nilo, debido a que las lluvias se fueron desplazando hacia el sur y toda esa zona norte se desertizó, pues les obligó, ¿no?, a buscar esos asentamientos cerca de las riberas del Nilo, en donde había agua suficiente durante todo el año. Esto me hizo ver dos cosas. Primero, entender de una forma sencilla cómo había surgido esos primeros poblamientos en el Valle del Nilo, en Egipto, y luego también la idea, ¿no? Hoy pensamos que es todo desierto y que siempre fue así, pero no. En el norte del continente y en el propio desierto líbico de Egipto había zonas lacustres, había zonas verdes, la fauna era totalmente diferente. Acordaos, por ejemplo, la famosa cueva de los nadadores, de la película El paciente inglés, que en realidad no es una cueva, es una pared rocosa en Gif al-Kabir, en el desierto líbico, en donde aparecen esos nadadores haciendo el ejercicio de nadar en una zona lacustre y con una serie de fauna. Aparecen gacelas, aparecen otro tipo de animales que hoy han desaparecido, pero que en aquella época, pues hace prácticamente 6.000 o 7.000 años, eran muy comunes. Vamos a escuchar, si os parece, a un buen amigo. Él es Paulino Amat, fue compañero mío en ese certificado de egiptología de la Universidad de Manchester. En la actualidad es tutor y ponente en la Universidad de Burgos, en esos cursos de egiptología, y a él le he preguntado, que él es experto en el Egipto predinástico y en la historia de Egipto antes de que apareciera la escritura. Abro un paréntesis. La historia comienza cuando existe la escritura, cuando aparece la escritura. Hasta entonces es prehistoria. De ahí que todo lo que vayamos a abordar en este programa sea precisamente eso, prehistoria, porque no hay documentos escritos, la escritura todavía no se había inventado. Esto es, como digo, lo que nos cuenta Paulino Amat sobre cómo llegaron los primeros pobladores al Valle del Nilo. Hasta nuestros días han llegado cientos de herramientas líticas que nos dan testimonio de la presencia humana en zonas contiguas al Valle del Nilo ya desde el Bajo Paleolítico. Sin embargo, no hay evidencias de restos humanos de este periodo que nos aporten datos sustanciales. El enterramiento del que podríamos llamar primer egipcio está datado en el Paleolítico Medio y fue descubierto en el yacimiento de Taramasa I. También se han excavado restos humanos de este mismo periodo en Naslet Kater. De hecho, del estudio de los restos de Naslet Kater nos muestran a un individuo que durante su vida sufrió un estrés mecánico importante, lo que arroja datos sobre las duras condiciones de vida de este periodo. Hay que decir que los yacimientos tanto del Paleolítico bajo como el medio y el superior se concentran sobre todo en las zonas de lo que ahora es el desierto occidental egipcio. Durante el Paleolítico se sucedieron de forma reiterada cambios climáticos que alternaron grandes periodos áridos con otros húmedos, lo que propició que estas primeras poblaciones, que tenían un sistema de subsistencia básicamente depredador y recolector, se desplazasen por todo el territorio, llegando a los márgenes del Nilo. Es precisamente en este periodo donde se introducen las primeras variaciones de las estrategias de subsistencia, con la aparición ya en el Neolítico de un incipiente pastoreo previo a la domesticación de determinadas especies vegetales. En el quinto milenio a.C. encontramos ya los signos más convincentes de una vida aldeana plenamente sedentaria en la zona del delta, mientras que en el Alto Egipto, en las zonas de Badari y el Kab, hay discrepancia en cuanto a si fueron plenamente sedentarios en este periodo. Aunque podemos tener dudas sobre la estructura socioeconómica del periodo badariense, las desigualdades sociales no se hacen claramente evidentes hasta principios del cuarto milenio con la cultura de Nagara I, que se caracteriza por una marcada racionalidad en la cultura material. Los restos arqueológicos más abundantes proceden del mundo funerario. Entre estos objetos encontramos cerámica, herramientas líticas, abundante presencia de objetos realizados con hueso, pero si bien los objetos más identificativos de esta estructuración social incipiente son adornos corporales, como brazaletes, cuentas de collares, anillos, peines e incluso estatuillas. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
Las excavaciones arqueológicas han dado varias fechas, ¿no? Dependiendo un poco del contexto en el que nos movemos, ¿no? Esos primeros nómadas, recuerdo cuando estudiábamos siendo más jóvenes en la Universidad de Manchester, pues con toda la bibliografía que había en aquel momento, bueno, pues esos primeros pobladores, ¿no?, que hay en el Valle del Nilo se fechan hacia el 9300 grosso modo antes de Cristo, ¿no? En el 5100 aparecen los primeros asentamientos, es decir, como los primeros poblados de gente nómada, que en definitiva se van moviendo de un lugar a otro porque no conocen la agricultura y son cazadores recolectores, es decir, cazan allí en donde hay animales para poder nutrirse de las proteínas de esa carne y van recolectando los frutos que han surgido de forma natural en las zonas verdes. Cuando aparece la agricultura, tiempo después, ya son ellos mismos los que dedican una serie de espacios a cultivar y se asientan, se acomodan en el mismo sitio y construyen los primeros poblados, los primeros ciudades, podríamos decir así, ¿no? Eso sería un poco más tarde, ¿no? Hacia el 4900 antes de Cristo. Y ahí es, por ejemplo, en donde podemos encontrar los yacimientos que mencionaba antes de Gif al-Kabir, con esa cueva de los nadadores, o también Nabta Playa, ese yacimiento en donde vemos esas lascas de piedra que nos están hablando de una cultura sofisticada, ya que es un círculo de piedras orientado perfectamente hacia una serie de fenómenos celestes, lo que marca, como digo, la importancia que tenía el mundo de la naturaleza, ese entorno, pues hace prácticamente 6.000 u 8.000 años. Vamos a escuchar ahora un fragmento de un documental de National Geographic. Yo soy fan, ya sabéis, del mundo de la televisión y sobre todo de documentales antiguos. En esta ocasión es uno de mis favoritos, Buscando la Eternidad, un documental de National Geographic del año 1981, cuando la televisión era totalmente distinta a como se hace ahora. Quizás era más directa, quizás era más didáctica. Ahora necesitamos una lluvia de imágenes continuamente, porque si no parece que la gente se despista, ¿no?, y cambia de canal, ¿no? Y estos documentales de hace 40 o 50 años son extraordinarios, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista divulgativo, pues muy fáciles de comprender, muy fáciles de entender. Vamos a ver cómo eran esas excavaciones en la ciudad de Negen, una ciudad en el Alto Egipto, al sur de Egipto, en donde apareció la famosa paleta de Narmer, el primer faraón de la historia de Egipto, pero que esa ciudad está construida sobre un yacimiento mucho más antiguo, precisamente de esa prehistoria y de ese cuarto milenio antes de Cristo, que es cuando se marca, por así decirlo, la propia historia de los faraones. Pueden hallarse indicios de sus comienzos en la ciudad de Neken. Este lugar, aún poblado, muestra evidencias de haber sido habitado desde hace 6.000 años. Desde 1967, el doctor Walter Fair Harris, de la Universidad de Vassar y del Museo Americano de Historia Natural, ha estado excavando aquí, buscando las raíces de esta civilización. Después sacaremos copias de esto. Sí, de acuerdo. Podemos continuar hasta que el sol se ponga, ¿de acuerdo? Fue aquí, hace 90 años, donde fue hallada la tablilla de Narmer. Fue aquí, hace 50 siglos, donde el rey Narmer estableció la capital de la nación recientemente unificada. Aquí tenemos los muros de un magnífico complejo que perteneció al rey que vivió aquí hace 5.000 años, al comienzo de la unificación de Egipto. Fue un gran rey, un monarca poderoso. Es evidente que era un hombre muy rico. Sabemos que tenía almacenes llenos de grano. También sabemos que tenía cobre en grandes cantidades y riquezas de otro tipo. Sin embargo, por un motivo desconocido, aquel poderoso monarca dejó este lugar. Lo abandonó. Es uno de los motivos principales por los que exploramos esta zona. Porque al comienzo de la historia de Egipto nos encontramos con un lugar tan importante como este, abandonado. Puede que el secreto esté todavía enterrado entre estos muros de adobe. Examinando cuidadosamente las ruinas seculares, el equipo de Fair Harris sigue uniendo piezas del rompecabezas de la historia.
Jan, la esposa del doctor, dibuja todo lo que se descubre. Después, los dibujos son catalogados para su publicación y estudiados por otros arqueólogos. Se han hallado objetos que se remontan a tiempos anteriores al primer faraón, al verdadero comienzo de la historia sedentaria en Egipto. Muchos hilos unen la prehistoria y la historia egipcia, pero ninguno es tan fuerte como la creencia en la inmortalidad. Esto es muy interesante. Equipados con los objetos necesarios para la otra vida, estos cuerpos fueron enterrados antes de que el primer faraón construyera su templo en este lugar. Aquí podemos ver horquillas para el pelo, hechas de algo parecido al marfil. Quizás sea marfil. Sí, es posible. Lo dejaré en su sitio. Si limpias lo suficiente, puedes hallar el pelo en el cráneo. En esta capital se fusionaron religión, tradición y poder político. Se pusieron las bases de donde surgiría la civilización antigua más duradera. Alrededor de ese cuarto milenio antes de Cristo hay una serie de culturas locales que son, en definitiva, las que van a desarrollar una serie de poblados, de ciudades, de pequeñas culturas locales independientes dentro del Valle del Nilo, y que Narmer o el faraón Menes, no sabemos, al comienzo de la primera dinastía unifica y conquista todo el país, aglutinando a todos esos pueblos en una sola cultura, que es la cultura propiamente faraónica de la que vamos a hablar posteriormente. Pero podemos encontrar, por ejemplo, Merín de Beni Salam en el delta. Estamos más o menos hacia el 4400, 3800 grosso modo antes de Cristo. Es pues una cultura neolítica, primitiva entre comillas, ¿no? Pero muy parecida, por ejemplo, al badariense, que aparece en la zona de Asiut en estas mismas fechas, mucho más al sur, en el Egipto medio. Y también encontramos quizás el referente, ¿no?, que todos tenemos en mente cada vez que hablamos de prehistoria en el antiguo Egipto, que era, como decía antes, la época del 4000 al 3000, grosso modo, antes de nuestra era. Fijaos que las fechas son muy difíciles de concretar, ¿no?, porque no hay datos ni hay fechas absolutas. Lo comentábamos en otra ocasión, ¿no? Las pirámides, la construcción de las pirámides, siempre habíamos tenido ya en las últimas décadas como una fecha casi absoluta el 2450, 2500, ¿no?, antes de Cristo, y ahora resulta que Mark Lehner, Pierre Talet publican en un libro, y son las fechas que se van a tomar a partir de ahora, 2650, 2600 para la construcción de la Gran Pirámide. Es decir, se ha retrasado casi 200 años en las últimas décadas, lo que nos hace ver que realmente los datos con que contamos para construir y colocar las piezas de esa cronología del Antiguo Egipto son muy escasas, y mucho más endeble son estas afirmaciones si nos retrotraemos a la prehistoria, al cuarto milenio antes de Cristo. Ahí va a aparecer la época de Nagada. Nagada es una localidad que está cerca de Luxor, en la ciudad de Kena, la antigua Ombos de los griegos, y a lo largo del cuarto milenio vamos a ver prácticamente tres grupos de Nagada. El más antiguo es Nagada I, con pues unas fechas aproximadas del 4000 al 3500 antes de Cristo, con una cerámica característica. Aparecen las primeras paletas, ¿no?, para colocar, para utilizarlas con ungüentos, enterramientos muy similares a los del badariense, más al norte, en la zona de Asiut, pero con detalles que van marcando un poco la propia idiosincrasia que los faraones van a heredar. Es decir,
colocando la cabeza al sur del enterramiento, el cuerpo sobre el lado izquierdo, es decir, una serie de aspectos culturales que ya nos están marcando ese devenir del culto al sol, ese devenir de algunos elementos celestes en relación al mundo funerario, y que se van a fusionar y que van a ir paralelos a lo largo de toda la historia de Egipto en épocas muy posteriores. Incluso ya con los Ptolomeos se sigue utilizando esta tradición que viene ya de época de Nagada, de época prehistórica. Uno de los elementos importantes de esta época de Nagada, de este cuarto milenio antes de Cristo, es la cerámica. La cerámica nos va a ayudar a conocer los entresijos de la vida cotidiana, saber en qué mundo se movían, conocer también, dependiendo de las tipologías, a qué fecha más o menos se puede adscribir una cerámica u otra, y en definitiva pues conocer un poquito más la cultura de esta época. La cerámica que siempre pues quizás puede resultar lo más aburrido, ¿no? lo menos estético, ¿no? Desde el punto de vista visual, desde el punto de vista artístico, pero que al contrario, para los arqueólogos supone una cantidad de información increíble. Paulino Amat, certificado en egiptología a la Universidad de Manchester y tutor y ponente en el curso de egiptología de la Universidad de Burgos, nos habla precisamente de la importancia de la cerámica de Nagada. Hablar de cerámica nagadiense es hablar de mucho más que de un recipiente contenedor. La cerámica nagadiense nos permite adentrarnos en el conocimiento de una sociedad que utilizó este elemento como uno de los soportes difusores de ideas y creencias. A lo largo de Nagada, la cerámica sufrió un doble proceso de especialización y estandarización que da respuesta al incremento de la demanda de producción, a la variación de las necesidades de almacenaje y a la variación de formas como resultado de influencias externas. Pero a la vez también hubo una evolución en cuanto a las materias primas utilizadas y a los métodos de producción. El entorno en el que la presencia de cerámica es más frecuente es el entorno funerario. La cerámica depositada junto a los muertos no fue colocada al azar, fue cuidadosamente escogida para formar parte de este mobiliario funerario. En cuanto a la función de las vasijas presentes en el entorno funerario, si aceptamos la premisa de que al menos una parte, o por qué no, gran parte de esta cerámica tiene su origen en el ámbito doméstico, podemos ver un primer factor a tener en cuenta, que es la disposición en las tumbas de objetos utilizados en vida por el difunto para posiblemente prolongar su utilización en el más allá. Un segundo aspecto es el funcional. Las vasijas depositadas en las tumbas sirvieron lógicamente como recipiente contenedor de las ofrendas alimentarias y de otros depósitos propios de la tradición funeraria. En este sentido, un aspecto interesante a destacar es la presencia de vasijas vacías junto a otras que contenían depósitos funerarios, lo que puede dejar entrever una función simbólica o sustitutiva de la ofrenda en sí, o bien haber contenido depósitos líquidos que no han dejado rastro de lo que contuvieron en la actualidad. Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Quería hacer un paréntesis antes de proseguir con la historia propiamente arqueológica de este misterioso origen, ¿no? Como es el título de este podcast, de este episodio, hablando precisamente de, claro, este vacío que yo comentaba antes, sobre todo de fechas absolutas. Bueno, ha permitido, no ha abierto la puerta, ha creado resquicios para que haya gente que haya propuesto teorías, desde mi punto de vista, totalmente descontextualizadas y alocadas, ¿eh? Muchos de vosotros, lo veíamos también en un vídeo en el canal homónimo Dentro de la Pirámide, en YouTube, habéis preguntado por una prueba aparente que justifica la antigüedad milenaria de la civilización egipcia, ¿no?
Antes hablaba precisamente de esas nuevas dataciones de la Gran Pirámide, diciendo que pertenecen al siglo XXVII, el 2650-2600 antes de Cristo. Y hay un huevo aparecido en una tumba descubierta en el año 1910 en las excavaciones realizadas por Cecil Firth en el cementerio 102 de Dhaka, que es un lugar que ahora lamentablemente está bajo las aguas del lago Nasser. En ese huevo aparece una decoración de 3 triángulos que Manuel José Delgado en su momento identificó con las 3 pirámides de la meseta de Giza, lo que demostraba, según esta teoría, este planteamiento, que ya pues en esta época estamos en una fecha rondando el 4000 antes de Cristo, porque pertenece a Nagada I. Las pirámides serían al menos 1400 años más antiguas de lo que habíamos pensado hasta ahora. Vamos a escuchar un poco la historia de este huevo en un fragmento de un documental de una serie extraordinaria, aunque yo no comparta nada de lo que se dice ahí, pero me parece una serie extraordinaria, Planeta Encantado, de Juan José Benítez. Vamos con ello. El presente descubrimiento se debe al investigador español Manuel Delgado. Él fue el primero en percatarse de lo que guarda el nuevo Museo Nubio. Todo un hallazgo que ofrecemos en primicia y que una vez más nos hace dudar de la cronología oficial. Este huevo de avestruz fue descubierto en la tumba 96 del cementerio 102 en Nubia por el arqueólogo inglés Cecil Malaby Firth. El hallazgo tuvo lugar en 1907, pero dada su naturaleza, fue silenciado. Alguien dibujó sobre él y lo depositó junto al cadáver. Evidentemente se trataba de un objeto muy querido por el difunto. En una de las superficies pueden apreciarse los dibujos de un avestruz y algunas plantas. En la opuesta, oh sorpresa, otra escena imposible: el curso del río Nilo y las siluetas de unas construcciones muy familiares: las 3 pirámides de la meseta de Giza. El hallazgo de este huevo de avestruz no tendría mayor importancia, de no ser por un pequeño gran detalle. Según los investigadores, los restos humanos de la citada tumba 96 se remontan a la cultura Nagada I, es decir, alrededor de 7000 años. 7000 años. Algo en efecto no cuadra. Si la arqueología afirma que las pirámides de Giza fueron levantadas hace 4600 años, ¿cómo es que aparecen dibujadas en una sepultura de hace 7000? Como sucede siempre, se aportan datos trastocados. No voy a decir que se haya hecho con mala fe, no puedo valorarlo, pero falta información al respecto. Muy bien. La historia del huevo de Asuán, con esos 3 triángulos que Manuel Delgado decía que eran pirámides, tiene su historia, en el sentido de que el huevo tiene 2 caras. Es decir, los 3 triángulos aparecen en los 2 lados del huevo. Es decir, ya no tenemos 3, sino que tenemos 6 triángulos. Uno de ellos aparece una especie de animal que puede ser un avestruz, y el otro una línea zigzagueante que, según Manolo Delgado, era el río Nilo. A ver, desde el punto de vista visual, la ubicación de las 3 pirámides con respecto al Nilo es errónea, ¿no? Tendrían que estar una encima de la otra, pero están una al lado de la otra. Luego es, yo creo que, desconocimiento absoluto de la decoración, de la cerámica y de este tipo de huevos en la época de Nagada. Si ves este huevo descontextualizado, si no lo comparas con otros huevos, con otras cerámicas, bueno, pues te puedes llevar la idea de que es la representación de las 3 pirámides. No lo creo. Son 3 montañas. Yo creo que no hay duda de eso, por lo que voy a decir. Tenemos
cientos de ejemplos de cerámica en donde aparece paisajes representados con esos mismos triángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hileras enteras de triángulos con las mismas líneas horizontales, marcando y delimitando un poco ese perfil de ascensión de las montañas. Es un elemento decorativo absolutamente común en la cerámica de Nagada, tanto Nagada 1 como Nagada, sobre todo Nagada 2 posterior. Y no son pirámides, no es que haya 1, 2, 3, 4 cientos de pirámides en un vaso, no, son montañas. Y así aparece perfectamente reflejado en esas imágenes, donde también esas decoraciones, donde también se puede ver el río Nilo dibujado. Para mí no tiene ningún viso de ser real esta identificación, ¿no? Es la tumba de un niño, la tumba 102 del cementerio de Daca es la tumba de un niño, pero vamos, todo esto lo podría haber sabido Manuel Delgado si hubiera ido a la publicación original, pero creo que no la leyó, porque ahí se explica perfectamente lo que es. Pero bueno, es intentar con ese presentismo ver algo del pasado con los ojos del presente, ¿no? Como esa idea de Peter Krasa en los años 90 de ver una serie de estelas en una cripta del templo de Dendera como bombillas. Vale, sí, muy bien, bombillas de los años 90, pero hoy las bombillas en pleno siglo XXI, bien avanzado ya, estamos en 2024, no son una válvula con un filamento, Esas son las bombillas de hace 30 años. Es decir, los antiguos egipcios utilizaron las bombillas en concreto de la misma década de los 70, 80, 90, que eran las que usaba Peter Krasa. Ahora utilizamos luces LED, utilizamos otras cosas, halógenas, no tiene nada que ver con... Es tan absurdo, ¿no? Que bueno, ¿no? Es como una vez Manuel Delgado también me dijo del templo de Deir el-Bahari, que había encontrado un pilar Yed con los brazos K en la parte superior y el símbolo del agua, que es una representación de, si supiera leer jeroglífico, pues se hubiera dado cuenta, ¿no? Era la representación de una parte de esa ceremonia del festival Sed, con la que el faraón recuperaba a los 30 años ese poder físico para seguir gobernando. Ese jeroglífico aparece precisamente de uno de los Tutmosis haciendo una carrera, pero no, para él era una representación también de una bombilla. Bueno, pues somos libres cada uno de proponer este tipo de cosas. La cerámica es muy valiosa y muy importante precisamente porque su tipología, sus formas nos ayudan a poder datar, ¿no? Y a poder concretar una serie de elementos arqueológicos en un contexto determinado. Flinders Petrie, el padre de la arqueología moderna, a mí me parece uno de los arqueólogos más sobrevalorados de la historia. Bueno, pues en su vida creo que excavó 20.000 tumbas, ¿no? de la época de Nagada, destrozando aquí y allá todo lo que veía. Para mí no es porque tenga especial vínculo afectivo con él, ¿no? El verdadero padre de la arqueología moderna es Howard Carter, con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, en donde utilizó por primera vez un método científico con dibujos, fotografías, etcétera, 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 ¿no? Lo que hacía Petrie era destapar agujeros y abrirlos sin ningún sentido, ¿no? Perdiendo la información del contexto. Sí que es cierto que a él le debemos esa datación por secuencias, el sequence dating, con el cual podemos datar de una forma más o menos precisa una tumba a partir de la cerámica que aparece en su interior, ¿no? Esto es lo que nos cuenta Paulino Amat, precisamente sobre la sequence dating de Flinders Petrie y el valor que tiene para esa datación de cerámicas. La cerámica nagadense sufrió una evolución muy importante, tanto en sus formas, más abiertas en los periodos más antiguos, como también desde un punto de vista de su materia prima, apareciendo la cerámica realizada con arcilla de tipo margoso en Nagada II. También se produjo una evolución en cuanto al tratamiento de las superficies, más elaboradas y cuidadas en los periodos de Nagada I y más toscos y menos cuidados al final de la época nagadiense. También hubo una variación en cuanto a la calidad y el tratamiento de los aditivos utilizados como desengrasantes, lo cual nos habla de una
evolución o de una involución en cuanto a la calidad de la cerámica. Hablar de cerámica predinástica egipcia no se puede hacer sin aludir a la persona de Sir Matthew Flinders Petrie, que excavó en torno a unos 4.000 tumbas fechadas en el periodo predinástico. Entre el legado de Petrie destaca la secuencia de datación relativa denominada sequence dating, que constituye el primer ejemplo de seriación a partir de la comparación de la cerámica con una detallada lista ordenada de tipologías de cerámica. El primer paso en este proceso fue la diferenciación en grandes grupos de las diferentes tipologías de cerámica. Petrie diferenció 9 grupos. El primero, el blacktop, es una cerámica roja o marrón de paredes lisas y pulidas con una zona negra en el borde, realizada a partir de arcillas seleccionadas de los depósitos del Nilo. El segundo tipo, el rojo pulido, es prácticamente la misma tipología de la anterior, pero sin el borde característico negro. El tercer tipo es la cerámica crossline, que se trata de una cerámica roja pulida, con una decoración obtenida como resultado de aplicar trazos blancos sobre la cerámica de tipo red, roja pulida. El cuarto tipo es la cerámica incisa, que es una cerámica cuya decoración está realizada con incisiones, pero la tendencia actual es a interpretar este tipo de cerámica o bien como importada de Nubia o de la zona de los oasis. El quinto tipo es una cerámica basta, roja, realizada con limo del Nilo sin seleccionar, mezclado con paja que se quema durante la cocción y que da como resultado una superficie roja con pequeñas oquedades. El sexto tipo es la cerámica decorada, que es una cerámica de color naranja a beige, elaborada a partir de arcillas de tipo margoso, con alto contenido en cal, que se obtiene ya no de los depósitos aluviales del Nilo, sino de las desembocaduras de los wadis. Tiene una decoración característica con diseños realizados con pintura roja. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. Hay más niveles, ¿no? Hay un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo. Hay más niveles que bueno, he colocado quizás los primeros, que son los más destacados, ¿no? En donde se hacía mención precisamente a esas cerámicas de Nagada II, hacia el año 3500 a.C., con decoración de figuras. Aparecen por primera vez esos barcos, esas representaciones humanas, esas montañas en forma de triángulos, como veíamos antes, esas zonas de agua. Es apasionante el estudio de la cerámica, que propiamente desde un punto de vista estético es muy atractiva y nos permite conocer cómo se va evolucionando, ¿no? hacia esa etapa final de la época de Nagada, de la prehistoria, que es conocida como la dinastía 0 o Nagada III. Que sería grosso modo pues las dos primeras dinastías, una de ellas la primera con la fundación de la primera dinastía, con la unificación de Egipto por parte del faraón Menes, que puede ser el mismo de Narmer o que puede ser también el mismo de Aja. Menes, Narmer, Aja podrían ser la misma persona, ¿no? Y es extraordinario, ¿no? Porque aquí comienza realmente la historia de Egipto tal y como la entendemos. ¿Y por qué ya es historia? Porque hay escritura, porque tenemos fuentes que nos están hablando de una serie de sucesos determinados acaecidos en un momento concreto de la historia de Egipto. Narmer, en esa paleta aparece su nombre, aparecen algunas referencias también de textos, y en la necrópolis de Abidos, un poco más al norte, donde se encuentra el templo de Seti I y cerquita de donde está el de su hijo Ramsés II, podemos ver esa necrópolis gigantesca de esa dinastía 0, de esa época de Nagada III, con los primeros faraones de la historia de Egipto, ¿no? Ahí está la tumba de Narmer, la tumba de Aja, la tumba de Yer, la tumba de Den, faraones el faraón escorpión también. Bueno, pues todos ellos marcan un poco la historia de Egipto, y con una serie de elementos que son curiosos, ¿no? Porque creo que es la tumba del faraón Yer,
la que en época posterior, estamos hacia el 3100, 3200 antes de Cristo, en el Imperio Medio, es decir, más de 1000 años después, hacia el año 2000, esa tumba de Yer es identificada con la tumba del dios Osiris. No sabemos por qué, pero se sacraliza de una forma espectacular y se dice que el dios Osiris está enterrado allí. Abidos en su conjunto era una zona ya de por sí vinculada a este dios de la muerte, ¿no? Pero nunca hasta entonces se había señalado de una forma tan directa este emplazamiento, la tumba del faraón Yer, como el lugar en donde supuestamente estaba el dios Osiris. Pero todo ello cambia, como digo, porque aparece la escritura, y a partir de la presencia de la escritura, a partir de la presencia de esos documentos, podemos entender ya el nacimiento de la historia propiamente dicha. Vamos a escuchar en un último corte precisamente a Paulino Amat, compañero, buen amigo de ese certificado de egiptología de la Universidad de Manchester y tutor y ponente en la Universidad de Burgos de ese curso de egiptología. Ha publicado varios artículos, ha publicado libros sobre cerámica de Nagada. Es un investigador y un profesor extraordinario. Hasta las últimas décadas del siglo XX, el origen o el proceso de formación de la escritura egipcia era muy difuso a causa de la falta de documentación del registro arqueológico. Esto llevó a algunos autores a creer que la escritura egipcia no era un, llamémosle, invento egipcio, sino que su origen se había producido por influencia mesopotámica, donde el proceso de formación de su escritura está mejor documentado. Por suerte, esta falta de documentación ha cambiado a partir de las excavaciones realizadas por el Instituto Alemán de Arqueología Oriental del Cairo, en el yacimiento de Abidos. Los primeros testimonios de escritura que encontramos en el Valle del Nilo están datados en torno al 3300 a.C. y proceden del cementerio U de Abidos, concretamente de la tumba denominada UJ. El soporte de esta primera escritura es de dos tipos. El primero es cerámico, es decir, sobre las paredes de vasijas, y fue realizado con tinta negra. Y el segundo soporte, y el más abundante, son pequeñas etiquetas de hueso o de marfil en las que la escritura es de tipo inciso. Las etiquetas estaban horadadas en uno de los lados para permitir la sujeción a otros soportes. En cuanto a la interpretación de las inscripciones que aparecen sobre las vasijas, si bien inicialmente fueron identificados como nombres de reyes, en la actualidad se interpretan como títulos o cualidades características del rey. Junto a estas inscripciones aparecen otros símbolos que han sido identificados como alusiones a fincas de las que procedían las ofrendas, que puede identificarse como logogramas que transmiten sustantivos vinculados en forma de genitivo. Por ejemplo, una casa junto a un escorpión puede interpretarse como la casa del rey escorpión. En cuanto a las etiquetas, algunas contienen anotaciones simples como números expresados con grupos de trazos, pero otras contienen combinaciones de signos más complejos que podrían identificar fincas o lugares de procedencia. En definitiva, estamos ante un código representado con un reducido número de signos si lo comparamos con la gran variedad de la escritura de época dinástica, pero que a su vez puede identificarse en las tres grandes categorías de signos jeroglíficos egipcios, que son los logogramas, los fonogramas y los determinativos. En cuanto a la finalidad, podemos decir que es doble. Por un lado nos indican cantidades, mientras que por otro nos identifica el origen y algunas de las cualidades del rey o al rey al que estaban vinculadas estas ofrendas. Por tanto, podemos decir que no se trata de una escritura pensada para anotar mensajes lingüísticos complejos. A pesar de todos estos comentarios que yo he realizado con aparente rotundidad, dando casi como fechas absolutas, ¿no? La precisión de la datación de
de la cerámica de Nagada, que en ocasiones se puede fechar, ¿no?, por la termoluminiscencia, ¿no?, para tener unas dataciones más o menos aproximadas. Bueno, pues es mucho lo que queda por saber de esos misteriosos orígenes de la cultura faraónica. Es cierto que vemos muchos elementos desde el punto de vista iconográfico que luego se van a perpetuar, ¿no?, en la cultura de los faraones, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la tumba de Hieracómpolis, la tumba número 100, vemos algunas representaciones que están demostrando ese contacto que había entre el Valle del Nilo y Mesopotamia, con esa figura, con los brazos levantados, teniendo a los lados dos felinos, dos grandes felinos, dos animales, que es un elemento simbólico, icónico, que vamos a ver en la franja sirio-palestina a lo largo de la historia, y que luego de ahí volvió a rebotar, ¿no?, al mundo faraónico, y que por ejemplo en Tutankamón lo encontramos en algunas de las placas doradas de sus carros, ¿no? Hay muchos elementos, como digo, de toda esta zona de la franja sirio-palestina, del Mediterráneo oriental, que van rebotando de una cultura a otra, y que nos hace ver que precisamente hubo más contactos de los que pudiéramos pensar en un principio, y que además todo ello marca, como digo, una serie de enigmas que todavía no tienen solución, ¿no? Esas nuevas dataciones a partir de carbono 14, de luminiscencia, parece que van retrasando, ¿no?, la prehistoria de Egipto hacia, no voy a decir hacia el 10.000 a.C., como comentábamos antes, pero sí que es cierto que podríamos retrasar 200, 300, 400 años la historia tal y como la entendemos ahora, especialmente a partir del Imperio Antiguo, del Reino Antiguo, hacia atrás. Pero eso será otro tema para otro podcast aquí en Dentro de la Pirámide. Cerramos la puerta de nuestra pirámide, colocamos un nuevo bloque en esta edificación majestuosa que nos intenta acercar una vez más con este nuevo episodio aquí en Podium Podcast a la historia del Antiguo Egipto. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por seguir confiando en nuestro canal, en nuestro podcast. Recordad que todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, tenemos un vídeo con chat en directo o un vídeo en streaming en directo sobre el Antiguo Egipto en nuestro canal homónimo de YouTube, Dentro de la Pirámide. Suscribíos a ambos, tanto a YouTube como a Podium Podcast, a través de la aplicación a este canal, a este podcast, y para poder seguir disfrutando de la magia del mundo de los faraones. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos seguimos escuchando aquí dentro de poco, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto. Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares.